Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el Hotel Jorge Juan a Pablo Martínez Zarracina. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Javier. Pues encantado de estar aquí contigo y dispuesto a acabar con el prestigio del podcast. La verdad es que, y no lo digo por hacerte la pelota, pero sabes que hay pocos escritores que me gustan tanto leer como tú y pocos periodistas. Y entonces tenía como mucha ilusión de que algún día pudiéramos cerrar tu visita al Hotel Jorge Juan y poder charlar tranquilamente de muchas cosas. Bueno, te lo agradezco mucho, claro, y puedes hacerme la pelota más incluso, ¿eh? No. Que no se quede aquí, ¿no? Eso sí, espero que vaya hacia arriba esto. Pablo, tú eres columnista y escritor casi de forma diaria, ¿no? En el periódico El Correo de Bilbao, y luego tienes publicado dos libros que yo he recomendado hasta la saciedad, que son Resaca Crónica y Es muy raro todo esto, con pepitas de calabaza. Los tienes ahí publicados. Eso es, sí. Bueno, esos dos libros son selecciones también de artículos que han salido en el periódico. Yo, desde hace ya, pues no sé, 10 o 12 años, lo que hago es escribir 6 días a la semana, en realidad, en el periódico. Y descansa los domingos, ¿no? Y descanso los domingos, eso es. Bueno, en realidad descanso los sábados, porque claro, el artículo no sale al día siguiente, mi día de descanso es el sábado. Pero lo pones en tu columna Sí. del Correo, dice, descanso los domingos, como algunas deidades y algunos centrocampistas de genio para evitar el antidoping. Eso es para el lector, el lector no me ve en el periódico el domingo. O sea que en realidad el que descansa es el lector. Sí. Y la verdad es que, vamos, tus libros a mí es que la verdad, siempre me pone de buen humor. Creo que, de verdad, manejas la ironía de una forma que admiro mucho y he regalado tu libro muchísimas veces. Y la verdad es que los dos hablan de cosas que además me encantan. Puedes hablar de los gin tonics, de las farolas, de libros, de elefantes enormes que regalan que habitan en Bilbao de repente, como el papi que tenéis ahí al lado del Sí, Guggenheim. sí. Y la verdad es que me encanta cómo consigues trasladar lo que ocurre en tu ciudad, en Bilbao, porque tú lo dices en las solapas de tu libro, pone Pablo Martínez Zarracina nació en Bilbao, es de Bilbao y vive en Bilbao. Eso es un guiño, ¿no? A la nota biográfica de los diarios de Iñaki Uriarte, Sí. que son igualmente breves pero más cosmopolitas, ¿no? Porque él nació en Nueva York, vive en Bilbao y es de San Sebastián. Entonces eso es la típica broma privada que nos pareció muy bien hacerla mientras preparábamos el libro, pero que cuando yo la vi impresa pensé que igual no todo el mundo recordaba la nota de Iñaki y se pensaban que estaba loco. Pero además sois amigos, ¿no? Iñaki y tú. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, y compartimos editorial, ¿no? Lo cual es para mí un honor. Y, y cómo... lo que me hace mucha gracia es eso, que tú escribas de tu universo, ¿no? Que es un poco Bilbao, y consigues escribir textos que realmente son fascinantes y que además son extrapolables, ¿no? A a todo el mundo, ¿no? Eso me parece muy curioso, y cómo que parece que hay una obsesión, ¿no? Por columnistas locales venirse a Madrid, cómo tú defiendes eso, ¿no? Y te mantienes ahí, que parece que lo haces con un ingenio y con una brillantez únicas. Bueno, hay que pensar que probablemente en Bilbao lo que consideramos es que lo que no entendemos es por qué los columnistas de Madrid no vienen a Bilbao a triunfar, ¿no? Realmente. Y, y lo que dices es, yo sostengo con cierto optimismo que al final los motivos sobre lo que se escribe en el periódico no tienen tanta importancia, ¿no? Que lo que importa es la mirada y que se puede sacar chispas de casi cualquier cosa, ¿no? Esto hay gente que lo hace muy bien en la prensa anglosajona, ¿no? Lo hacía en el Guardian Guy Browning, que hacía una sección que era How to, ¿no? Cómo hacer y te explicaba incluso cómo respirar, por ejemplo. Mm. Y en un articulito pues eso, de media página o menos, el tipo era divertidísimo y muy ocurrente y muy inteligente y muy brillante. O,
o lo hacía Joyce Butler en el Times, quiero decir, eh, y luego funciona, ¿no? Por más local que sea o por más mínimo que sea, si está bien, pues yo creo que a todos nos gusta leer cosas bien escritas sobre cualquier lugar, ¿no? Absolutamente. Además, creo que lo que tú dices, que la clave está en la mirada, ¿no? En, pues, y creo que tienes esa capacidad, ¿no? Para extraer de las pequeñas cosas o de las cosas más cotidianas, pequeñas lecciones, ¿no? De la vida, que en el fondo no lo haces con ese carácter moralizante, ni mucho menos, porque me hace gracia lo que sacas de un paseo por la playa, de una cosa que ha sucedido en Bilbao, de lo que sea, le sacas, tienes capacidad para sacarle punta a eso, a la chispa que tú dices. Pero realmente tú, que la gente lo sepa, los oyentes, tú has venido aquí solamente por la ginebra. Efectivamente. Y estoy preocupado porque no me has pedido todavía unas señas para enviarme cajas y cajas de Ginebra. Tú has escrito mucho de los gin tonics, además con mucha gracia y también de los dry martinis. De hecho, hay un artículo tuyo que es de mis favoritos que hablas de cómo te quedaste huérfano de bar. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, había una coctelería legendaria aquí en Bilbao, el JK de la calle Iturriza, que nos cerró, bueno, fue una historia bastante triste porque los fundadores de la coctelería eran una pareja de gemelos, que fueron los que abrieron el bar y hacían unos cócteles realmente espectaculares, ¿no? Incluso gente que entiende mucho decía pues que eran comparables a los de las grandes coctelerías que se conocen por ahí, ¿no? Y luego el sobrino, lo heredó el sobrino de esta gente, que era un tipo fenomenal, que se enfermó muy joven y murió, ¿no? Y entonces nos quedamos huérfanos de bar de un modo inesperado, ¿no? Yo creo que en ese artículo decía que nos reconocíamos por la ciudad, ¿no? Los que nos habíamos quedado en el JK éramos como, pues eso, como náufragos, ¿no? Por la ciudad y sabíamos que no iba a abrir un bar igual y desde luego no ha abierto un bar igual que el JK. De hecho, decías que lo que más te gustaba era ir ahí a tomarte un dry martini después de haber pasado por una librería y haberte aprovisionado, ¿no? de libros y Sí, ir ahí a leer. yo creo que eso pasa en las coctelerías, ¿no? Que igual pues a las noches ya o los fines de semana se convierten bueno, si hay suerte y van bien, se convierten en bares un poco más tumultuosos, pero son los bares ideales para ir tú solo a media tarde, ¿no? O por la mañana. Eh, o por la mañana a desayunar. Y eso sí, yo me hacía una ronda de librerías por el centro y me iba a empezar a ojear los libros al JK y me ponían en mi sitio en la esquinita y te ponían un Dry Martini y yo creo que digo, ¿no? Que en aquel momento ese tipo de bares te convertían un poco en la mejor versión de ti mismo, ¿no? Yo creo que hay autores a los que les tengo gran afecto porque los empecé a leer ahí y los entendía mejor allí porque yo estaba en mi mejor versión, ¿no? Gracias al Dry Martini, claro. De hecho lo dices, de algún autor dices, creo que solamente lo he podido entender ahí, Sí, a ese autor. a Wallace Stevens creo que es. Wallace Stevens, efectivamente. Lo que me gusta mucho, lo que te decía antes de tu tono cuando escribes, es que pues transmites buen humor y yo siempre me sacas una sonrisa y eso contrasta mucho con un poco el columnismo o incluso lo de los tertulianos, ¿no? Que también los mencionado alguna vez, que parece que se despiertan, desayunan y se enfadan, ¿no? Y que mañana es lo mismo, bostezos, café, galletas y furia. Sí. Y me preguntaba si tú tienes un poco esa sensación también, porque creo que lo que haces muy bien es estar fuera de las redes sociales, que ya hablaremos luego de eso, cómo te mantienes totalmente aislado de ese mundillo, pero como columnista y además, pues creo que escribes todos los días casi, entonces me preguntaba si cómo te manejas con eso, con el tema de que parece que ahora que hay que siempre crispar, ¿no? Y parece que para que te lean o para generar opinión, parece que lo mandatorio es enfadar y generar como opiniones muy enfrentadas. ¿Y cómo te manejas con eso? Que creo que es lo que ahora mismo impera un poco en el columnismo. Bueno, yo lo que hago es, yo a diario en la contra del periódico me ocupo de actualidad política la mayoría de las veces, es decir, eh,
los artículos de los libros que estamos comentando son pues secciones más humorísticas. Bueno, el primer libro literalmente son unos artículos sobre las fiestas de Bilbao, que aparecían en un suplemento festivo. Y el otro libro era una sección que hacíamos en el digital también, pues que yo iba a mi aire y hablaba pues de cosas más o menos divertidas. Lo que yo intento hacer en la contra, ocupándome de la actualidad, es aplicar la misma mirada. Asuntos evidentemente más serios y conflictivos, pero yo intento hacer un poco el mismo ejercicio, que es pararme en medio y, y describirlo con cierta frialdad para que se note que es bastante ridículo, ¿no? Eh, claro, tienes toda la razón. En el debate público en general en España hay un exceso de solemnidad en el fondo. Sí. Eh, todo es, eh, todo es gravísimo y eso es evidentemente falso, ¿no? Eh, y sí, y parece a veces eso, que el columnista tiene que marcar una posición muy sólida, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que hacer el columnista es escribir bien. Eso es lo primero, ¿no? Y no reproducir argumentarios, sino escribir en un periódico y conseguir una pieza periodística que tenga calidad, ¿no? Y bueno, al final es lo de antes, ¿no? Es la mirada y mi mirada sobre las cosas tiende hacia el humor, ¿no? Y yo eso lo aplico en la columna diaria, que creo que también el lector agradece que no haya alguien todos los días riñéndole o explicándole las cosas, ¿no? Sino que haya alguien que le dice, bueno, vamos a comentar esto, pero bueno, eh, con cierta educación también, ¿no? Con cierta civilidad, que es pues sin tomárnoslo todo siempre a pecho y muy en serio. Y tratándole como un adulto, que creo que es muy importante también, ¿no? Bueno, como un adulto no, yo estoy convencido de que los lectores son mucho más inteligentes que yo, o sea, y eso creo que hay que tenerlo siempre en cuenta para bajarte un poco los humos, ¿no? Cuando eh, el mismo formato de la columna de opinión invita un poco a arrancarse como un cantaor casi, ¿no? A decir, ahora vais a ver. Bueno, conviene tener en cuenta que el que lo va a ver igual es más listo que tú y probablemente es más listo que tú. Entonces, bueno, pues eso, tratarle como un adulto, como dices, y, y eso, ¿no? Con bajarse un poco del pedestal de la columna y decirle, bueno, pues vamos a comentar este asunto tú y yo, que somos más o menos como si fuésemos amigos, ¿no? Que coincidimos aquí todos los días. ¿Y te has metido en algún follón, aparte con los fotógrafos de bodas, que también sale, dices que se enfadaron contigo en algún momento por alguna opinión, pero te has metido en algún follón y crees que eso un columnista tiene que hacerlo, o sea, tiene que meterse en charcos, o prefieres, dices, mira, yo mi opinión y no me voy a meter en jardines más allá de, oye, digo mi opinión, pero no voy a entrar en juegos de poder y en historias de esas. Bueno, se enfada todo el mundo todo el rato, eso es inevitable, ¿no? Pero bueno, Pero te llega menos, ¿no? Porque a ti, claro, sin Twitter y sin todo eso, a lo mejor alguna carta al director o algo así, pero sí, te bueno, has mantenido aislado. te llega, hombre, evidentemente si un tipo te empieza a amenazar de muerte en Twitter, te acaba llegando, aunque no tengas Twitter. Pero bueno, sí, bueno, a veces llegan cartas o hay dos tipos, ¿no? Está el lector que se enfada y luego está, pues, que es un poco distinto, el político que se enfada o el personaje público que se enfada, ¿no? Y el modo de llegar hasta ti, de intentar dejar claro que no les ha gustado, son distintas. En ambos casos, a mí me parece que eso forma parte del trabajo y no tiene ni siquiera demasiada importancia, ¿no? ¿Tú cómo sueles trabajar? Me refiero, cuando tienes esas ocurrencias, que para mí, ya te digo, son muchas brillantes, te lo vas apuntando en el móvil, en una libreta, trabajas fuera mucho de casa o de la redacción, o prefieres hacerlo todo ahí, centrado en el ordenador de la redacción, a lo mejor. Tengo curiosidad por saber cómo escribe Pablo Martínez Arracina. Pues yo trabajo en casa, no paso mucho por la redacción. Bueno, ahora evidentemente no pasa nadie por la redacción, Ya, claro, claro. pero, pero no, yo escribo en casa y lo hago pues
impulsado por el pánico. Es decir, cuando ya solo quedan 2 horas para el cierre, pues me pongo a gritar y escribo una columna. Ese es el motor del trabajo, siempre es el pánico. Y la verdad es que como escribo todos los días no tengo tiempo de apuntar nada, porque lo que extraigo por ahí va a la columna, no a la columna del día, digamos, o a la del día siguiente, ¿no? No tengo, bueno, tengo 100.000 libretitas y tal, pero no tengo ningún sistema. Ya digo, todo va como un embudo hacia el artículo del día, ¿no? ¿Te sigue costando algo enfrentarte a esa columna en Sí, blanco todos los días? me cuesta bastante, no algo, ¿no? Sí. Yo sí pienso en las columnas, o sea, yo ahora mismo estoy seguro al 50% que la columna de mañana va a salir. Si pienso en todas las que he escrito, no sé cómo ha pasado eso. Y si pienso en las que ojalá me queden por escribir, tampoco lo tengo nada claro, ¿no? Yo solo estoy seguro, más o menos, de que la de mañana sale. Y a partir de ahí, pues es cuestión de ir un día tras otro, ¿no? Por ejemplo, ¿tienes problemas con, que a mí me ocurre y para mí es lo que peor llevo, el tema del espacio? ¿O ya lo tienes, digo, a lo mejor tú que llevas tanto tiempo y pienso en mí en el futuro y digo, a lo mejor ya he solucionado ese a base de práctica, pero a mí el tema de clavar más o menos los caracteres y no pasarme y tener que cribar y alguna idea o frase que yo creo que está bien, pero creo que no me va a dar el espacio, eso es lo que peor llevo, el adaptarme al formato un poco, que también es lo bonito, ¿no? Tan rígido, y que la gente se sorprendería luego de lo pequeño que es, que la columna Sí, así leída sí. en vertical parece mucho más grande de lo que luego es realmente. Y leída en el periódico parece mucho más importante que leída en una Sí, pantalla. sí, Es decir, sí, sí, el papel, el formato ayuda mucho a la seriedad de la cosa. absolutamente. Eh, yo siempre he trabajado como con modelos fijos, ¿no? Al final siempre son los mismos caracteres y al final casi piensas ya automáticamente, diseñas la columna mentalmente en ese espacio, ¿no? Y sabes cuando pues, aquí viene la idea, aquí acabo y el problema es cuando va haciendo cosas distintas especiales te amplían el formato porque sí es verdad que el pensamiento se adapta a ese, ¿no? Ahora, desde hace un año y un poco más, hago la contra del periódico que está diseñada de una manera en la que lo que hago son 3 comentarios. Hago una columna como grande estándar y luego Mm, otras 2 que varían. mm, Y a veces una queda muy pequeñita. mm. Es curioso cómo la más complicada de hacer por Mm. problemas de espacio es la pequeñita. Es decir, Sí, lo complicado es comprimir. sí. Y a veces dices, joder, llevo media hora intentando, pues eso, organizar estas 8 frases. Mientras que la que es más de extenderte, pues bueno, es a tiras millas, ¿no? Eso creo que lo decía, ahora mismo no me acuerdo si era Reagan, pero es que no sé si era Reagan o Nixon, ya se me ha olvidado, pero decía, si tengo que dar una charla de 10 minutos, necesito 3 días para preparármela. Si tengo que hablar una hora, lo puedo hacer ahora mismo. ¿Sabes? Pero como Sí, que lo paradójico que es, cuanto más comprimido lo quieres, más tiempo sí. requiere prepararlo. Eso lo decía Canva, ¿no? Que le decía al editor que no había tenido tiempo de hacerlo más corto. Sí, efectivamente, efectivamente. Aunque la gran frase de Reagan es cuando dijo que había dejado de tomar café porque había descubierto que no, que entonces ya no dormía a la tarde, siendo presidente de Estados Unidos. Me parece muy, muy, muy suya. Sí, Y no, pero también pienso, por ejemplo, no sé si has leído alguna vez la contra del ABC. Hay un, Rodrigo Cortés escribe sí, siempre como una sí, sí, definición de sí, sí, diccionario sí. y yo pienso y digo, eso en el fondo debe haber un trabajo detrás ímprobo, yo creo, vamos. ¿Sabes? Eso yo durante algunos años, a final del año, hacíamos un diccionario con las palabras de ese año, ¿no? Pues yo qué sé, pues en este caso habría sido COVID o el nombre del restaurante aquel al que se fue Rajoy en la segunda Sí, sesión. Entonces poníamos la palabra y hacía una pequeña definición. Lo que sucede es que las 5 primeras o las 10 primeras te cuesta comprimir, pero luego piensas así, o sea, el pensamiento se adapta. Es como, ¿no? Si estás midiendo versos, al final acabas hablando en octosílabos. O sea, no sé, de alguna manera, ¿no? Tu cabeza se adapta a lo que le estás exigiendo en ese aspecto formal. sí, estoy muy de acuerdo con lo plástico, o sea, lo flexible que es nuestra forma de pensar al
al medio en el que escribimos. Yo también a veces cuando cuando escribía tweets de 140 caracteres, ¿no? Que era lo... También de repente pensaba en eso, y también ves a columnistas. El otro día lo comentaba con Enrique Ballester, que Sí. también es un muy buen columnista, y que también me decía que a veces cuando quiere escribir una columna, a veces te pones a pensar en modo tweet, ¿no? Como pequeños aforismos, pero que te queda la columna deslavazada. Y entonces el evitar eso, que a veces como se nos pega otros formatos, ¿no? Que tú te adaptas a eso, a esa forma de pensar, y se te pega a la hora de escribir. Sí, pero bueno, yo creo que eso ahora mismo se acabará estudiando, ¿no? Yo creo que hay columnistas a los que se les nota que están metiendo tweets. Tweets muy buenos, no muy agudos, pero se nota, o sea, esto lo he escrito en el móvil, seguro, vamos. Sí, que son como parches, ¿no? Como eh, pequeñas ideas que Son como o destellos de comedia, ¿no? sí. Como de guionista de comedia. Y es verdad que lo difícil que es que una columna funcione entera, ¿no? Que tenga ese pequeño hilo, que es a veces complicado porque no te da tiempo. Tiene que tener ahí como esa música de fondo, ¿no? Y eso es muy complicado conseguirlo. Yo realmente, después de haber escrito un montón de columnas, no sabría muy bien explicar cómo se escriben, ni cuál es el método adecuado, ni cuál es el consejo que es infalible, ¿no? Yo creo que se pueden escribir de todas las maneras y que en cada idea que propongas vas a encontrar casos que funcionan y casos que no, ¿no? Es extraño el formato columna en ese sentido. Sí. Y otro buen ejemplo de lo que decías, de lo complicado que a veces es comprimir, ¿no? O destilar una buena idea en pocas líneas, y ser preciso, son las entradas de precisamente de Iñaki Uriarte, que antes comentábamos, que cómo están de bien estructuradas y cómo se nota que hay un trabajo ahí de pensar, de reescribir, de edición, de dejarlo bien clavado. Eso me parece muy admirable suyo también. Sí, yo creo que Iñaki dice en algún diario que para él escribir es como limpiar un cristal, ¿no? Que lo que vas haciendo es quitar, ¿no? Quitar la suciedad o lo que estorba hasta que queda diáfano y ves a través de él, ¿no? Uriarte con los amigos que cenamos y tal, se refiere a nosotros como escritores como que nosotros sabemos escribir, porque como que nos das un tema y hacemos cosas bonitas, ¿no? Y él, claro, él dice que él no hace eso, que él hace otra cosa, ¿no? Y en el fondo yo creo que lo que se nota en los diarios es que está pues muy depurado, ¿no? En el sentido de quitar. Totalmente. Y eso es, además, para un escritor a veces eso es un ataque, ¿no? A su ego, ¿no? Y que a veces te enamoras de ti mismo, de lo que Sí. has escrito, de tus ideas, y eres como un poco... para mí es un gesto de generosidad, siempre lo digo, el depurar bien lo que escribes y dice mucho de tu personalidad, ¿no? El no necesitar fuegos de artificio, sino quedarte con la pureza de una idea, de un concepto. Sí, y luego yo creo que además en el periodismo también lo de quitar algo que has conseguido hacer, ¿no? Corregirte a ti mismo, es como desprenderte de material. O sea, es casi en una visión económica del asunto, ¿no? Es como, joder, esto lo he producido y puede servir, ¿cómo lo voy a quitar, ¿no? Yo siempre me acuerdo que un columnista inglés, Matt Coward, decía que si eres un escritor que estás trabajando en algo que tiene humor y te carcajeas, tú de lo que tú has escrito, piensa que eso no es profesional porque los boxeadores no se pegan a sí mismos y los asesinos profesionales no se matan a sí mismos. O sea que si te estás haciendo reír a ti mismo, igual no funciona. Eh, Veo mucha... Bueno, antes de nada, ¿y tú, por ejemplo, diarios no has pensado alguna vez o te has sentido tentado no sé si lo escribes, tus diarios, pero si has tenido alguna vez la tentación de publicar algo relacionado con eso? Yo ahora mismo solo escribo para el periódico porque no tengo más capacidad física, digamos, ¿no? En ese aspecto no. Yo iba para poeta romántico inglés, pero me quedaba en columnista irónico y bilbaíno. O sea que, Bueno, es que también has escrito mucha poesía, ¿no? bueno, tengo un par de libros por ahí antiguos sí, de poesía. Por ahí, dice, por ahí. Como...
Bueno, por ahí son inencontrables, espero. Sí. Estás encargado de ir Sí, recuperándolos uno a uno, tú sí. recomprándolos a precios y los pones a precios ridículamente altos, ¿no? En todo libro o en Iberlibro, Eso es. cosas así. ¿Y qué poetas a ti te han gustado? Te he leído alguna vez, ¿no? Que mencionas, por ejemplo, a Philip Larkin, ¿no? Que te gusta, ¿no? Sí, sí, Larkin es uno de mis poetas favoritos. Suelen decir que ¿Te leíste su novela Jill, esta? sí, la acaba de sacar ahora Impedimenta. Y eso está bien, la novela es una novela muy de juventud, pero es muy curiosa porque es una novela universitaria de campus y, y es una novela que yo no he podido leerla sin pensar en otra novela de campus escrita por un íntimo amigo de Larkin, que es Kingsley Amis, el padre de Martin Amis, Mm. que es Lucky Jim. Entonces, las dos novelas dialogan de una manera muy curiosa, ¿no? Porque la de Amis es una comedia y esta es otra cosa más, algo más distinta, ¿no? Obsesiva y tal. Pero bueno, está bastante bien, Jill. Sí, es British, además, a más no poder. Yo me acuerdo, es que la leí hace bastantes años, pero me acuerdo que tenía algún momento del libro pues que de repente decía, no, me invitó a la habitación y tenía un juego de té y tomábamos unos sándwiches de no sé qué. Entonces me hacía gracia como la imagen de alguien en la universidad Sí. con su propio juego de té, invitando a la gente a merendar y me parece como de otra época, probablemente que me hubiera gustado vivir, ¿no? El- Sí, pero y encima que yo creo que el juego de té aquel tenía una gran importancia porque el protagonista no estaba, digamos, va becado a Oxford y no tiene como el nivel social de sus compañeros, ¿no? Entonces, Claro, sí, lo sí. que hace es mentir, creo, por carta a su familia para darles a entender que está perfectamente integrado cuando no le hacen ni caso. Y la integración es eso, ¿no? Que les ha invitado a tomar el té con su juego de té. Absolutamente, absolutamente. ¿Y qué más poetas o bueno, también has mencionado algún escritor y columnista británico, pero ¿quiénes son así de referencia, por así decirlo? No te voy a decir influencia porque siempre, pero ¿quiénes así lees con asiduidad y que te han hecho reír y también un poco, pues lo que te digo yo, que leerte me pone de buen humor? ¿Quién te pone a ti de buen humor de gente que escriba? Por ejemplo, yo cuando a veces que para escribir tú, ¿no? Necesitas o lees unas páginas que sabes que abres algún libro que sabes que te va a poner un poco en la sintonía, ¿no? Sí, A mí me funciona, sí, Cyril Connolly, el ensayista inglés y crítico y también columnista de prensa, efectivamente. me parece que tiene esa mezcla de como de cultura, pensamiento y luego es muy, muy ingenioso, ¿no? y, y muy divertido, no sé. Poetas, yo siempre recomiendo a todo el mundo que te pregunta por qué leer, hay que leer todo el rato, constantemente y sin descanso, a Wisława Szymborska, la premio Nobel polaca, que no es que sea una poeta descomunal, es sencillamente una de las mejores escritoras de nuestro tiempo, ¿no? Y aparte que es totalmente accesible, o sea, no hay gente que la poesía pues dice, ¿no? Pues, que le cuesta o que no acaba de conectar, pues Szymborska escribe con total sencillez sobre temas cotidianos y así alcanza una profundidad y una capacidad de emocionar sencillamente deslumbrante. A mí lo que pasa con Szymborska es que alguna vez lo he pensado, ¿no? He dicho, me estaré perdiendo muchas cosas por, claro, no leerla en su idioma original, ¿no? Más sobre todo en algo tan concreto como la poesía, que siempre tengo ese miedo, ¿no? De decir, "Uf, la traducción de la poesía es tan complicado que digo, me estaré perdiendo muchos matices y todo esto. No sé. Bueno, pues seguro, ¿no? Que nos perdemos muchos matices, pero yo creo que funciona, o sea, porque al final, ¿cuántos idiomas puedes leer en la versión original, ¿no? Tampoco sabemos si Guerra y Paz en ruso será distinto o más, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, funciona, lo lees y ves que es una obra maestra, ¿no? Yo creo que cuando va a esos niveles ya de calidad, pues funciona como un tiro, volcado al idioma que sea, vamos. ¿Y te leíste lo del correo literario, Sí, ese que se publicó hace poco, eso era muy que gracioso. era ella respondiendo a cartas de lectores y de gente que quería publicar y era a veces cáustica? Pues constantemente cáustica. No, a alguno le dice Sí. que le va a dar una buena noticia y es que puede, a uno que quiere ser escritor le va a dar una buena noticia y es que va a poder dedicar toda su vida a leer, porque, porque, porque no va a poder dedicarla a escribir.
Esta es muy ingeniosa, pero eh, quiero decir, puede ser cáustica, pero nunca es agresiva. Es muy reseñable. Sí, totalmente. Y de ella, ¿tienes algún libro concreto que te haya gustado especialmente Casi o ni que... sabría distinguirlo por libros, ¿no? Al final, Sí, no no, distingues, no. ¿no? Cual- Ya. el que quiera conocerla, que vaya a la librería, coja cualquiera y estoy seguro de que, vamos, le va a encantar. Mm. Yo ahora me estaba leyendo los poemas, me he comprado de anagrama de Carver y me están Sí. gustando mucho, sinceramente. Además, tienes la ventaja ahí que te viene abajo como la versión original, digamos, en inglés, Mm. en pequeñito, y me están gustando mucho, fíjate. No conocía tanto esa faceta de él y la estoy disfrutando mucho. Bueno, de todas maneras, yo ahora pensando, ¿no? Probablemente gente como Carver o como Szymborska, que no tienen una escritura demasiado barroca, elaborada, complicada, será más fácil de trasladar a otros idiomas, ¿no? En poetas que tengan que le den una mayor importancia o tengan un estilo más complicado, ¿no? Me imagino que será Mm. más difícil de traducir, pasa en general, ¿no? ¿Cómo será traducir al Valle Inclán modernista, por ejemplo, ¿no? Uf, Sí. será muy complicado. Tú nunca has traducido nada, ¿no? No, no, nada que se haya publicado, nada, Mm. digamos que profesionalmente, vamos, no, no. Sí, porque me parece algo. He hablado una vez con algún amigo que hace trabajos de traducción y me parece algo muy bonito y a la vez que me resultaría tremendamente angustioso, ¿no? El tener que tener un poco la responsabilidad y daría vuelta siempre a traducirlo de la mejor forma posible. Creo que nunca quedaría satisfecho. Creo, me parece muy complejo. Tiene que ser muy difícil, ¿no? Porque muchas veces la traducción más adecuada no es la más exacta, ¿no? A veces tienes que adaptar y entonces eso ya además te exige un cierto no, un gran capacidad creadora en tu idioma también. O sea, en el idioma al que lo estás volcando, ¿no? Tiene que ser muy difícil y claro, al final me imagino que el problema o sea, los traductores deberían estar más reconocidos y mejor pagados probablemente, ¿no? Porque su labor es complejísima. Sí, a mí alguna vez que quiero meter algo en una columna o en algo así, o incluso en un tweet, quiero compartir algo que he leído en otro idioma o que me he encontrado y que quiero traducir. Y entonces, y fíjate, a veces solo es una frase, Sí, pero le empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y te van saliendo como distintas combinaciones y dudas. Y digo, ¿cómo será eso? Eh, si solo me está ocurriendo esto con una frase que yo pensaba a la primera que era fácil, ¿cómo será meterte en una novela o algo así? Me parece una responsabilidad y luego aparte en el fondo también tienes que un poco reescribir, incluso, o sea, tienes que reescribir mucho y tienes que también que adaptar su estilo, ¿no? Me parece complicadísimo. yo creo que conviene que el traductor sea bastante partidario del escritor, o sea, que esté muy, muy a favor del escritor, ¿no? Para adaptarlo a la vez con exactitud y con lealtad, pero permitiéndose realmente volcarlo del mejor modo posible, del modo efectivo, ¿no? En el idioma de destino y siempre, pues eso, a favor, ¿no? Jugando a favor del autor. Sí, totalmente. ¿Te parece, Pablo, que te haga el cuestionario Proust, que es la tradición ya del podcast también? Vamos con ello. Empezamos con, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Bueno, la felicidad yo creo que siempre es perfecta y pues tendría que ver con, por ejemplo, pues leer al sol sin tener nada que hacer en las horas por delante. Leer al sol en Bilbao, ¿eh? No es tan fácil eso. Bueno, hay por lo menos 4 días en los que hace sol en Bilbao. Y, te- y si los dedicas a leer, pues vaya, vaya negocio. ¿Cuál es tu mayor miedo? Un viaje organizado. ¿Cuál, cuál ha sido tu último viaje organizado? Si es que has tenido alguno. No, 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 no me he atrevido nunca, claro. ¿No? Hablas desde cierta distancia, ¿no? Un poco como, bueno, Foster Wallace hablaba de ese Sí, en el aquel libro del crucero, sí. crucero. Pero bueno, como se habla de la guerra o de con Sí, sí. distancia, claro. No, pero cuando a veces a mí me ocurre, ¿no? Cuando vas a algún lugar y de repente ves abajo o cerca de algún monumento o algo así, la excursión o cómo les llevan como un rebaño, me parece terrorífico. O tener que ir a los sitios de forma obligada, ¿no? Eso que lo tienen marcado me parece
terrorífico. Sí, quiero decir, yo soy muy partidario de que lo haga el que quiera hacerlo, pero que no me involucren. Pero a veces, también en grupo de amigos, hay veces que hay gente que quiere tomar esa responsabilidad, ¿no? Pero Por, bueno, ya, de organizarlo a los ya demás. tus amigos son culpa tuya y responsabilidad tuya, o sea que bueno. Un rasgo que deplores de ti mismo. No, no me relaciono conmigo mismo en esos términos, no, no, no deploro nada, no. Un rasgo que no te guste de los demás. El exceso de comunicación. Creo que es el origen de todos los problemas entre las personas. Por favor, aunque puedas caer ahora mismo en esto que deploras, ¿podrías elaborar un poco en eso? ¿A qué te refieres con el exceso de comunicación? No, bueno, es un... eh, sí, creo quiero decir que la civilidad y la cortesía también implica algo de respeto al espacio del otro, ¿no? Y quizás en estos tiempos a veces la gente se quiere expresar demasiado, vamos, que en vez de... Sí, que hay una sobreexposición también, También, sí. ¿no? O sea, no es necesario que nos enteremos de todo lo que todo el mundo piensa sobre todo y cosas así. Eso pues tiene algo que ver, ¿no? Con esa ausencia tuya en el mundillo más digital e inmediato, ¿no? Como las redes sociales. Allá veo ahí una clara conexión, ¿no? Tampoco te creas que es algo o sea, yo podría tener perfiles abiertos y tal, pero no lo hice en su momento y ahora evidentemente con el tiempo sí creo que es mejor no estar por pérdida de tiempo o por evitar acabar en la cárcel porque acabas pegándote con un tío, ¿no? Pero bueno, tampoco sé por qué exactamente hay que explicar por qué no se está en las redes, ¿no? Yo creo que hay que explicar por qué se está. O sea, lo decía Mark Twain que es más fácil permanecer fuera que salir. Entonces yo, pues, pref- Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero también en el mundillo periodístico, creo que ahora hay como una especie de obsesión por estar, y también hace poco estaba un invitado que me contaba que también hay algunas editoriales que a la hora de elegir a quién publican tienen muy en cuenta el número de seguidores y su influencia y cómo comparten su trabajo. Entonces, creo, por eso me gusta hablar del tema, porque creo que hay algo ahí que también a nuevas generaciones le está como obsesionando, ¿no? El tema de lo que tú decías antes, el exceso de comunicación, el creer que no ser invisible, ¿no? El que también es parte de tu trabajo el tener esa especie de visibilidad y presencia en medios y que tu trabajo ya no solo se reduce a escribir en el periódico o en una revista o en donde sea que publiques, sino también va a tener una presencia en medios digitales, en redes sociales. bueno, no sé, cada caso, quiero decir, bueno, antes de nada, me gustaría ver los catálogos de esas editoriales, porque seguro que van a ser finísimos. O sea, si escogen a sus autores por los followers en Instagram, vamos, la calidad va a ser extraordinaria. Mi trabajo consiste en escribir en el periódico y ya es bastante trabajo, quiero decir. Mm. No sé, yo considero que la promoción, hacer tú mismo promoción es autoexplotación, es una forma de esclavitud. No, es bastante horroroso es el autobombo, ¿no? Eso es bastante... Nunca me cuesta hacerme a eso, sí. Una persona viva a la que admires. Te voy a decir a alguien admirable que no sé si es una persona y tampoco si está viva. Andrés Calamaro. ¿Qué te ha parecido no sé si has escuchado el último single que ha sacado con C. Tangana? Me parece una canción de Calamaro de toda la vida. O sea, no me parece que está muy bien. Y la interpretación que Andrés Calamaro hace de sí mismo también me parece que está llegando a un virtuosismo ya alucinante. Además, no, bueno, es una canción muy de Calamaro porque aparte tiene una estrofa suya, ¿no? La de Tengo un cohete en el pantalón, De mil horas, sí. eso es de 1000 horas, efectivamente. Y luego aparte también es, en eso, muy como tú, ¿no? Muy taurino y tampoco se duele en prendas reconocerlo. Sí, bueno, me gustan los toros, claro, me gustan mucho los toros. Muy morantista, además, como cualquier Eso persona de es. bien. Sí, pero bueno, ahora el morantismo está siendo asediado por nuevos credos muy interesantes, como el pablo aguadismo, por ejemplo.
Pero un buen morantista creo que siempre tiene que vivir perseguido, ¿no? Porque creo que es parte de su... parte del Un poco encanto, ¿no? atormentado también, ¿no? Y llevando camisas de paramecios. Sí, la parte estética es bastante fundamental y hay que cuidarla, Pero ¿no? eso es muy curioso porque tú dices lo de Morante por un artículo de Resaca Crónica y en aquella época Morante era un jovencito delgadito y peinado con raya, con el pelo corto y como tímido. Y el joven Morante era muy distinto del Morante este desatado de los últimos tiempos. También le ha ocurrido a Calamaro, efectivamente. Eso. Bueno, no sé. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Bueno, creo recordar que he entrado en coche de caballos en la Plaza Mayor de Archidona. Bastante extravagante, sí. ¿Cómo fue eso? Pues gané un premio literario. Ah, Yo fantástico. en mi juventud me ganaba la vida ganando concursos de cuentos y tal. Era una época en la que en España había montones de concursos literarios y estaban bastante bien pagados. Entonces uno se dedicaba a la caza del concurso claro, había que ir a recogerlos y en cada sitio pues se les ocurrían cosas eh, pues llamativas, ¿no? Pues a veces te subían a un coche de caballos. Y claro, tú para coger el cheque, pues Sí, escribiste sobre eso y me hacía mucha gracia. Decías, lo peor es cuando había un pintor local y que te querían premiar con una obra suya que era bastante de dudoso gusto, cuanto menos, ¿no? y tú cogías la obra y le decías, hombre, qué bonito y tal. ¿Qué me quieres contar aquí, no? Y No, pero no, no me lo cuentes. mejor, mejor dejarlo ahí, ¿no? Sí, No indagar. no. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? Extrañado, como siempre. Bueno, de hecho, tu libro es muy raro todo esto. La verdad es que ahora todavía más, ¿no? Si cabe, ¿no? Sí, Estos días. sí, bueno, claro, ahora es la reedición, habrá que hacerla, es rarísimo todo esto, ¿no? O algo así. Pero bueno, también es curioso cómo nos acostumbramos a cualquier tipo de anomalía, ¿no? Y acaba transformándose lo más inverosímil en lo más normal. Sí, eso es tremendo. Cómo eh, te adaptas a todo, a lo que creías que era algo impensable en poco tiempo y ya te has acostumbrado. Y un poco también lo que decías antes de cómo el cerebro se acostumbra a los espacios con rapidez de forma muy plástica, pues esto es igual, sí, nos adaptamos a las cuestiones más extrañas con cierta rapidez dentro de lo que cabe. Bueno, ahora mismo salimos a la calle, vemos a todo el mundo llevando una mascarilla y no nos llama la atención algo que es totalmente extravagante, inaudito en nuestras vidas anteriores, ¿no? De hecho, el otro día me crucé con una chica que dije, hay algo raro en esta persona y nos cruzamos y dije, hay algo ahí como, ¿sabes? Que de esto que te cruzas con una persona y normalmente no te fijas o normalmente no te llaman la atención y de repente pues nos cruzamos y me quedé pensando. Y claro, a los pocos pasos me di cuenta de que lo raro era que estaba hablando por teléfono sin mascarilla alguna por la calle. Y entonces, claro, en el inconsciente me había chocado eso rarísimo, como verla la cara con plenitud, ¿no? Claro, lo raro es que tenía una cara completa, ¿no? Efectivamente, efectivamente, lo raro era eso. Sí, sí, sí. Y tú tienes siempre, ¿no? También yo creo que eso es lo que tú dices de muy extrañado, es un poco también la forma de encarar que tienes tú el columnismo, ¿no? Que es un poco de cierto, no te voy a decir escepticismo, ¿no? Pero también de, oye, que dejar que las cosas te sorprendan. Sí, a la vez también es un recurso, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido de que, al final, bueno, evidentemente funcionamos con sobreentendidos, ¿no? Entendemos la realidad porque sabemos todo lo que se está añadiendo a lo que pasa, digamos, de una manera sobreentendida. Pero si tú describes cualquier cosa, si tú describes una sesión parlamentaria fríamente, el efecto siempre es cómico y a la vez por debajo también hay siempre una línea de significado, ¿no? Y eso funciona bien en las columnas. Y de hecho tú en las columnas, ahora que hablabas de los sobreentendidos, también una cosa que yo he preguntado siempre a amigos que escriben que es me parece muy difícil de medir el tema de sobreexplicar y no las cosas, ¿no? Alguna Mm. referencia, alguna... Es decir, esto
si lo escribo así, puedo parecer incluso un poco, no te voy a decir, que parece como de Sí, flipado, ¿no? De soltar así a una cosa que dices, parece que me la estoy dando de entendido. Incluso, y lo otro también es igual puede ser igual de pecado, ¿no? El sobreexplicar las cosas, el tomar al lector por tonto. Y ese equilibrio me parece muy difícil. Eh, ¿Tengo que decir quién es esta persona o esta referencia de la que hago o de dónde viene esto o no? sí. Yo creo que en principio es más peligroso sobreexplicar. Pero bueno, hay que medirlo, claro, al final, ¿no? Decíamos que es una cuestión de mirada y también en cierta medida es una cuestión de medida, ¿no? De medir Mm, eso, ¿no? Y eso y muchas otras cosas, ¿no? Como, pues yo qué sé, la agresividad, ¿no? O la ironía, ¿no? También hay que medirla, porque si no es, la ironía en exceso es un material que arrasa con todo, ¿no? Y no deja nada en pie, ¿no? Y tampoco tiene sentido, hay que medir. Las referencias tienen algo La de... ironía, la ironía podemos decir que es como Calatrava, entonces, no deja nada en pie. Sí, bueno, es como que la traba ha pasado un par de semanas. Las referencias, de todas maneras, sí funcionan muy bien porque quiero decir, cuando se detectan, te conecta mucho con el lector. Es decir, también estás halagando la inteligencia del lector. Bueno, nos pasa a todos. Es decir, cuando leemos algo y pillamos la referencia, automáticamente no lo que concluimos es, joder, qué listos somos los dos, ¿no? El que escribe y yo. No, y también es como un guiño, ¿no? De decir, este también le gusta esto, ¿no? O Sí, sí, esta película, o esta canción, o este libro, lo que sea. sí, 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 claro. Mm. Sí, además yo creo que también con los columnistas que nos gustan, sí, trenzamos un tipo de, ¿no? de conexión, de simpatía, ¿no? No los conocemos de nada, pero sí nos sentimos como que son gente que, no sé, que sería amiga nuestra, Mm. ¿no? Una cualidad que te guste en un hombre y en una mujer. Pues la misma, la mezcla de inteligencia y bondad. Una palabra, frase o muletilla que utilices con demasiada frecuencia. Pues imagino que hablando nada que podamos reproducir y escribiendo pues, el adverbio quizá y el adjetivo extraño igual, quizá. ¿Dónde y cuándo has sido más feliz? Y entiendo que, bueno, vas a decirme, ¿no? En la Semana Grande de Bilbao, ¿no? Después de haber escrito un libro maravilloso sobre todo ese mundo, ¿no? Que se fragua en apenas una semana. Pues probablemente, ¿no? Es uno de los escenarios en los que sin duda he sido más feliz en, ¿no? La Semana Grande de Bilbao, que son unas fiestas como un poco salvajes, ¿no? Y que yo creo que tiene mucho que ver con la juventud también salvaje, ¿no? Y pues era como la libertad y el verano y la juventud, ¿no? En definitiva, y por supuesto que he sido muy feliz en Semana Grande, aunque durante muchas semanas grandes al día siguiente tenía que escribir una columna, con lo cual, Sí, eso es un poco la maldición, ¿no? Del que escribe a veces. Cuando a mí me ocurrió alguna vez una final de Champions o algo así, mm, que no puedes participar del delirio colectivo o estás ya obsesionado con que tienes que mandar la entrega, me dará tiempo y no puedes disfrutar del momento in situ, que luego es parte también del encanto, ¿no? Pero es de esa contradicción. sí, no, al final Canva decía que no se podía ir de vacaciones porque no veía paisajes, sino que veía columnas, ¿no? Columnas para escribir, ¿Qué talento te gustaría tener? uno cualquiera, pero uno al menos. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mayor logro? Pues, seguir vivo, tener un trabajo, no haber fundado una secta, todo en general es un logro. Te veo, te veo ambicioso. Sí, No está en la cárcel. también, Bien, sí, sí, pero bueno. esa es la línea, sí. Sí, eso me recuerda a una escena de la serie Girls que me hacía gracia, que es como muy autoparódica, y decía Lina Dunham, que hacía como de escritora joven, que decía a sus padres le decía, tenéis que dar gracias a Dios, no, tenéis que darme gracias de que al menos no sea drogadicta como otros. ¿No? Entonces, Sí, sí. Es- esa visión que tienen los niños de sus padres, como que saben hacer cosas totalmente
complicadísimas, como tener una casa, tener un coche, ir a los sitios y saber dónde hay que preguntar las cosas y ¿no? A mí me sigue pareciendo. O sea, Sí, a mí también me sigue pareciendo. las cosas más sencillas para otros a mí también me parecen auténticas gestas. Sí. ¿Dónde te gustaría vivir, al margen, evidentemente, de Bilbao, si alguna vez has tenido eh, esas ensoñaciones de decir, "Ah, me gustaría aquí vivir a temporada en esta zona, en este... O cuando vas de viaje y dices, siempre, yo me planteo siempre cuando voy de viaje, ¿no? Digo, aquí estaría dispuesto a vivir, ¿no? Y a veces me lo planteo. A mí eso me pasa en todos los sitios. O sea, casi cualquier sitio que visito o que conozco me gusta mucho, me parece que la gente es muy simpática y pienso, joder, aquí uno viviría muy bien. O sea, que en ese aspecto soy muy fácil de conformar, ¿no? O sea, sí, pues una isla griega o algo así, ¿no? Pero que yo vengo de... Me gusta ese espíritu crítico que respiras, ¿no? Sí, De columnista, efectivamente. yo vengo de Vladivostok y digo, joder, pues oye, la gente majísima. Sí, sí. Había Qué unos... campechanos todos. Sí, había unos lugares ahí en ruinas, bombardeados, que, joder, tenían un encanto. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Nada especialmente, yo qué sé, una navaja suiza como MacGyver, así, no tengo ninguna posesión eh, como grande o fastuosa que sea muy preciada, No, vamos. incluso a lo mejor un libro concreto, Tampoco algo, es... un boli con el que escribas, No, nada. Es como Diógenes. no, la verdad es que no escribo con nada en concreto y los libros, la verdad es que con el tiempo he perdido un poco de pasión bibliófila, vamos. Mm. Me parece que, bueno, sí que hay que leerlos y que luego ocupan mucho espacio y pesan un huevo en las mudanzas y tal, o sea, tampoco... ¿Cuál es tu ocupación preferida cuando no estás escribiendo? Pues algo que tenga que ver con no hacer nada, ¿no? Pues tomar el aperitivo o no sé, o sestear con un libro, ¿no? Algo que sea totalmente ocioso. Hombre, tú has sido un gran defensor en tus columnas del aperitivo. Tú y Buñuel son los que habéis mantenido el espíritu del aperitivo vivo. Este país nos debe mucho, la verdad, a los dos. Sí, sí, yo soy un defensor del aperitivo. Me parece un lujo como de sultán totalmente accesible, ¿no? Que con un Sigrans y unas aceitunas y unos periódicos, o sea, estás permitiéndote unos minutos de lujo, eso, de ser el archiduque ¿no? de algún imperio maravilloso. ¿Y alguna debilidad para el aperitivo aparte de las aceitunas? ¿Te gusta pedir algo concreto? ¿Y un lugar donde te lo tomes en Bilbao? Eh, Mira, yo soy con Buñuel, creo que el aperitivo canónico tiene que ser eso, tú solo, ¿no? Con los periódicos y tal. Que ya si vas con amigos es otra cosa, ¿no? Es ya Es un eso botellón, eso no tiene un gracia, ¿eh? botellón que deriva en orgía, la mayoría de las veces. Sí, efectivamente. Al menos a los míos también así. Sí, el domingo a la 1 del mediodía. Bueno, aquí en Bilbao hay una tabernita en el Casco Viejo, en la calle Pelota, que se llama El Basaras, que es como la última que queda de las tabernas bilbaínas típicas, ¿no? Pequeñita, estrecha, larga, en la que tienen como muy buenos vinos y tres o cuatro pinchos nada más, muy simples. Y ahí tienen unas gildas que las hacen ellos, que son espectaculares, y unas anchoas también que hacen ellos, que son deliciosas. Qué maravilla la Gilda, ¿eh? Y algo infravalorada. A mí siempre me gusta ir probándolas vino aquí, ¿Dónde está infravalorada la gilda? pues yo la veo un poco caída en desgracia, como típica palabra que te gusta y la ves en desuso, pues la veo la Gilda que no la veo tan presente, incluso a veces la veo un poco manipulada, ¿no? O manoseada en cuanto a que otro día vino aquí Marihuana y hablaba justo de cómo ya parece como que hay que reinventar la Gilda cuando él decía que es un artefacto perfecto, que no Claro, necesita reinterpretación. claro. Pero sí es verdad que la veo en muchos sitios o la pido y me traen una cosa que es una ensoñación de Gilda, pero no una Gilda canónica, que es un poco es perfecta como tal y tiene su función y tiene su sentido clavado y que no necesitamos reinterpretaciones, ¿no? Tenemos que hacer algo con eso, ¿eh? No, es inadmisible
que esté pasando eso que me cuentas. La Gilda es perfecta, No, la Gilda es una combinación perfecta, ¿no? Y una consecución insuperable. Sí, es verdad, aquí también, ahora que lo pienso, hay sitios en los que están haciendo cosas raras y no me parece nada bien y tenemos que hacer algo de inmediato, además. Tienes que escribir el artículo del Gin Tonic, cambiarlo con la Con la Gilda, Gilda. cambiar solamente las palabras, hacer un control replace, ya está. Eso es Y hecho. como lo de Canva, ¿no? Te haces los refritos del artículo y los vuelves a cobrar. Efectivamente, esa es la mentalidad. ¿Qué es lo que más valoras en un amigo? Que algo que te digas. Bueno, en mis amigos, sin duda, su prodigioso modo de entonar Estadio Azteca en las noches de farra. Qué maravilla de canción, ¿eh? Es un himno, es un himno. Aparte, tienes ese momento, a mí me ha pasado alguna vez, alguna noche, que de repente la ponen y es como Es un himno, que te es un emociona un himno. poco, ¿no? Te cambia un poco también el ánimo, porque son muchas emociones a la vez. A mí Y además, todas, lo que y me todas pasa con... confusísimas, además. Sí, sí, sí. De la exaltación a la depresión en pequeños momentos. Un héroe de ficción que aprecies mucho. De una novela, de una película, de ¿Sabes un qué libro. me ha caído siempre muy bien? Andy Capp, ¿te suena? De las tiras No, cómicas de los... no le conozco. Andy Capp es de Reg Smith, creo. El dibujante es como de los años... En los 80, 90 salían los periódicos y vendían sus estos. Es un hooligan inglés que va con la gorra Ah, ya. Ese, tapada, que siempre es... de esto habló Enrique González, yo creo, alguna vez. Ah, puede ser. Pues siempre me ha hecho mucha gracia y le tengo como mucho cariño. ¿Y una figura histórica que te resulte interesante? Eh, bueno, histórica. Mira, en las vidas de los filósofos griegos de Diógenes Laercio habla de un tal Lácides que al parecer, según cuenta Diógenes, era tan sarcástico que declinaba ir a comer con la gente para no arruinarles la comida a los demás. Y por ese tipo tengo también una gran simpatía. Que no sé si ni siquiera Y te sientes mínimamente reconocido o no? me siento mínimamente reconocido y me parece una excusa muy buena para declinar invitaciones a comidas. Es decir, tú le dices al cara que te invita a la comida, no voy a ir porque voy a ser muy sarcástico. Y ya está siendo sarcástico casi de primeras. Sí. Claro. Sí. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Algo, o sea, ¿te sueles arrepentir de cosas que has hecho o no has hecho? Yo creo que solo se puede responder a esto de dos maneras. O que te arrepientes de todo, como es normal, o que en realidad tampoco te arrepientes de nada, ¿no? Yo creo que no. Quiere decir que solo te puedes arrepentir de cosas tremendas que hayas podido hacer, ¿no? Que, bueno, del resto, no sé, ¿qué esperabas de ti mismo, no? Y así, a abuela pluma, un poco, ya sé que es complicado, sobre todo a la gente que, como tú, pues, lee mucho y tiene muchas referencias, pero así, de corrido, ¿cuáles son tus escritores favoritos? Ni- pues Cervantes, por ejemplo, Dickens, eh, Orwell, Oden, Eliot, poetas, Cernuda, Mm. Cioran, que he estado leyendo ahora los cuadernos estos que han sacado, en fin, no sé. Si me preguntas, Chesterton Chesterton, también, sí. yo te diría que eres muy chestertoniano, eres tú bastante, yo creo. En lo que te leo, a veces me acuerdo de él en Sí, cosas. Chesterton es un escritor inmenso, ¿no? Y hace una cosa que yo creo que también para escribir en los periódicos te resulta muy útil como modelo, ¿no? Chesterton es una máquina de razonar de un modo divertido. Y esto no es sencillo, pero claro, es muy efectivo, ¿no? Eh, Chesterton dice en algún sitio que si 2 más 2 son 4, 2 dragones y 2 dragones son 4 dragones. Entonces, claro, ¿no? Esa manera de utilizar el humor, evidentemente como divertimento y como instrumento crítico, pero también como manera de razonar, de elaborar argumentos, me parece muy interesante y en eso Chesterton es un maestro deslumbrante. ¿Y te has leído alguna vez algo de Wilkie Collins? Sí, pero no recuerdo, no lo tengo muy presente. Sí, a mí es que me parece era muy amigo de Dickens y me parece Sí, como
alguien que, no sé por qué, quizá algo más, aquí en España, Ah, fue hasta muy reconocido, pero no es tan conocido, no es tan popular y me parece que tiene novelas fantásticas. La de La Piedra Lunar, por ejemplo, sí, me sí. parece divertido, con muchísimo sentido del humor y muy, muy interesante. Y con La Piedra Lunar me pasó algo muy curioso. Estaba yo en Londres y estaba en el metro leyendo el libro y había otras dos personas leyendo el libro también, que me Ah, parece, en un vagón en Londres, digo, no, Wilkie Collins de sí, sí, repente. la estadística no... Madre mía. Y para acabar, te quería preguntar si tienes algún lema o frase en la vida que te guste o que te gusta repetir o que tengas presente de algún modo. No, como tal, no. Alguna vez hemos bromeado en poner en el escudo nobiliario algo como no a todo. No a todo. Hay una frase por ahí también que me encantó en un capítulo de Mad Men que decía, salvo que esto funcione, estoy en contra. Pues está bien, sí. Me parece genial. Pues Pablo, me ha hecho mucha ilusión poder estar charlando contigo de todas estas cosas. No nos conocíamos. El otro día, de hecho, en Twitter alguien compartió algo tuyo porque me había leído algo que había puesto sobre ti y le contesté con un chiste que, bueno, de lo que me arrepiento ahora, que era soldados de Zarracina, ¿no? En vez de soldados de Salamina, de Cercas. Y dijo, espero que esto no lo haya leído Pablo. Pero bueno, tenéis que hacer una banda de como de moteros, ¿no? Con Con nuestro no a todo eso como es. logo ahí, como... Y unos chalecos de cuero ahí encima. Efectivamente, efectivamente. Pues me lo he pasado fenomenal. Creo que has estado a la altura de lo que yo esperaba en cuanto a sarcasmo e ironía. Y me ha encantado poderte conocer un poco más y que también los oyentes también puedan conocer tus libros, que creo que es muy raro todo esto y Resaca Crónica van a ser, bueno, pueden ser compañeros de lectura y de aperitivo especiales. Así que ahora te pido la dirección urgente para llevarte un camión con palés de Seagrams, que creo que pocos como tú lo van a apreciar y valorar. Pues nada, ha sido un placer, Javier, y a ver cuando se acaba todo esto y podemos tomarnos los palés juntos. Fenomenal, Pablo. Pues un abrazo y muchas gracias. Gracias.